comenzar con una oración, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a pedir la bendición del Señor sobre esta clase. Hoy cambiamos un poco el escenario, y vamos a estudiar otro tema, creo que muy interesante de la palabra, pero como siempre vamos a orar y pedir la bendición del Señor sobre esta clase. Santiago, por favor, nos dirige en oración, hermano. Sí, gracias Padre y mi Señor Jesús. Bendice a cada uno de estos hermanos que nos congregamos aquí esta tarde, Señor. Pon tu unción, Espíritu de Dios, sobre el pastor, sobre las enseñanzas que nos tiene preparadas para nosotros este día, y que sea de nuestra bendición propia de ahora y en adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, como anuncié la semana pasada, hoy vamos a estudiar algunas cositas referentes al tema del milenio, ¿sí? Me ha llamado mucho la atención que algunos comentaristas, gente famosa, gente conocida, que han escrito extensos comentarios sobre toda la Biblia, a la hora de explicar, a la hora de dar información acerca del tema del milenio, como que no las tienen muy claras, que digamos. Algunos comentaristas, leí esta semana, dicen que el tema este del milenio es como algo demasiado judío, que realmente no es algo que entre dentro de la doctrina cristiana. Y me llamó muchísimo la atención que algunos libros que tengo que hablan de todo el tema del Apocalipsis, todo bien explicado, todo bien especificado, pero cuando llegan al tema este del milenio, como que no la tienen clara. Y incluso algunos comentaristas han dicho que la cifra esta que da la Biblia de 1000 años es una cifra para describir un número considerablemente grande de tiempo, pero que no se tiene que interpretar literalmente como 1000 años, que pueden ser 40, pueden ser 50, pueden ser 200, pero bueno, pusieron 1000 como para decir un tiempo prolongado. En fin, he escuchado y he leído cosas para todos los gustos, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, ¿sí? Yo en esta tarde he seleccionado algunos pasajes bíblicos que los voy a dictar para que ustedes los apunten, y después vamos a ir uno por uno leyendo directamente de la palabra para ver qué información nos da la Biblia acerca de este tema tan interesante. El primer pasaje está en Apocalipsis 20, del versículo 1 al versículo 10. Repito, Apocalipsis 20, del 1 al 10. Los siguientes textos que vamos a leer están en el Antiguo Testamento. El primero se encontraría en Isaías 11, del 6 al 16. El tercer pasaje en Isaías 65, del 17 al 25. Isaías 65, del 17 al 25. Y el cuarto pasaje se encuentra en Zacarías 14, del 16 al 21. Repito, Zacarías 14, del 16 al 21. Entonces, un texto está en Apocalipsis, dos en Isaías y un cuarto en el libro del profeta Zacarías. Voy a comenzar leyendo el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que es un capítulo que nos habla principalmente del tema del milenio. Y vamos a prestar atención, a ver qué información nos da aquí la palabra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es lo que nos dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, referente al tema del milenio. Nosotros creemos, por supuesto los que están viendo o van a ver estas clases después, a lo mejor pueden tener diferente opinión. Bueno, nosotros respetamos las opiniones de todo el mundo, pero nosotros creemos que cuando la Biblia habla de que durante 1000 años reinará el Señor Jesucristo, yo entiendo que es algo literal. Yo no entiendo que es algo simbólico, porque no tiene ningún sentido poner una cifra que no es verdad. Si el Señor no fuera a reinar 1000 años, yo creo sinceramente que Él lo hubiera dicho claramente a través de la pluma del apóstol Juan. Hubiera dicho, reinaré 50 años, 100 años, 200 años, pero ¿por qué la cifra de 1000? Yo creo sinceramente que no es una cifra simbólica, yo creo que realmente es una cifra literal. También he oído algunas personas que creen que el milenio va a durar un día. Es decir, con que reine el Señor un día, ya se cumple la palabra que dice que Cristo reinará. Por otra parte, algunas personas me han preguntado, porque no entienden, cómo es que la Biblia dice que su reino no tendrá fin y después la Biblia limita el tiempo de su reinado a 1000 años. Dije en una de las clases, si no recuerdo mal, la anterior, que siempre hay como un anticipo, como un botón de muestra de lo que después se va a hacer en mayor escala, medida o en tiempo. Como el tabernáculo fue el anticipo del templo, ¿verdad? Pues consideramos que el milenio es como un anticipo del reinado eterno del Señor Jesucristo. Reinado que fue profetizado tanto en el Antiguo Testamento como en aquella famosa visita que le hace el ángel Gabriel a María cuando viene y le anuncia que va a quedar embarazada, que va a tener un hijo varón, que se llamará su nombre Jesús, que será llamado Hijo del Altísimo, etcétera, etcétera, y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es decir, aquel paquete profético que vimos que Gabriel le da a María y que dentro de esas 7 profecías, 4 ya se habían cumplido en su primera venida y las otras 3 faltan por cumplirse con su segunda venida y con su reino milenial, ¿vale? Ahora, el versículo 1 nos da una clave muy interesante, porque dice que un ángel desciende del cielo y es el que hace que Satanás quede aprisionado. Satanás queda atado por 1000 años. Ahora, el versículo 2 a nosotros nos suena bastante, porque en el capítulo 12, cuando lo estudiamos en una de las clases que tuvimos, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, el versículo 9, si tú, Rafael, si quieres me lo puedes leer, por favor, dice más o menos lo mismo. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nuevamente aparece la expresión dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. Está describiendo a la misma persona, ¿sí? La palabra Satanás viene del hebreo satán, que significa adversario o fiscal, ¿vale? En hebreo se le llama a Satanás Hasatán, el Satán, y significa, repito, adversario o fiscal. Saben que en un juicio está el abogado defensor, está el juez y está el fiscal. En este caso, Satanás hace la función, digamos, de fiscal, de acusador, ¿vale? La palabra diablo es una palabra de origen griego, habla de la misma persona, pero significa calumniador y también significa acusador, ¿vale? Diablo significa calumniador y acusador. Lo de serpiente antigua, evidentemente, por lo que ocurrió en el jardín del Edén, que fue el animal que Satanás utilizó para engañar, para seducir a Eva. Y el dragón, pues, por ser ese animal que forma parte de la mitología, que arrojaba fuego por la boca, que es un animal, pues, que infunde miedo, que infunde terror, no solamente por su apariencia, sino por lo que proyecta por su boca. Y es el animal que se emplea un poco para describir a la figura de Satanás, ¿no?
Si Satanás recibe no solamente estos nombres en la Biblia, no sé si recuerdan ustedes algún título o algún nombre más al cual se refiere a la Biblia para hablar de Satanás. ¿Recuerdan alguno? El engañador. Inicuo. El inicuo es el anticristo. Pero, por ejemplo, el padre de mentira. ¿Vale? El padre de mentira, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, Dios en castellano con minúscula, se sobreentiende, ¿vale? ¿Perdón? El príncipe de las tinieblas, Belcebú, también se le conoce, y tú echas los demonios por el príncipe de los demonios, que era en ese caso Belcebú. Sí, recibe diferentes nombres, como también el Señor Jesucristo recibe a lo largo de la Biblia diferentes títulos. Emmanuel, Alfa, Omega, Príncipe de Paz, Admirable, Consejero, Dios Fuerte. ¿Por qué? Porque cada nombre o cada título define su función, su naturaleza o su esencia, ¿vale? También el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia recibe diferentes títulos o nombres, ¿no? Espíritu de gracia, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Consolador, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, Satanás durante el tiempo del milenio, y hay que aclarar que el milenio ocurre al final de la gran tribulación, ¿vale? Para que nos situemos, para que sepamos cuándo ocurre el milenio, al final, cuando ya termine el período terrible de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, como también se le llama en el Antiguo Testamento. Cuando terminen los sellos, las trompetas, las copas, en fin, cuando terminen todas las tragedias y calamidades que se describen en el libro del Apocalipsis y en otros libros, al final de ese periodo de 7 años es cuando empezaría, digamos, el milenio, ¿vale? Satanás no va a ser arrojado al lago de fuego para ser destruido eternamente y para siempre, sino dice que va a estar encerrado y atado por 1000 años. Ahora, la pregunta es, si ha terminado la gran tribulación, la tierra ha quedado en muy mal estado, evidentemente, pero millones y millones de personas se han salvado, a pesar de las calamidades, de los terremotos, de las plagas, a pesar de las guerras. Hay miles, millones de seres humanos que han escapado con vida, pero no son cristianos, no son nacidos de nuevo, pero entran directamente a formar parte del milenio. ¿Me explico? Si son personas que han salido vivas de la gran tribulación y de repente se encuentran en una etapa en la que Cristo está reinando con su pueblo, con sus hijos en este mundo, pero ellos no han nacido de nuevo, no han experimentado el nuevo nacimiento. Sobre esas personas son sobre los que reinamos juntamente con Cristo. Porque si la promesa para todo creyente es que tú y cada uno de los cristianos, cada uno de los hijos de Dios, reinaremos juntamente con Cristo, no vamos a reinar los unos sobre los otros, porque la promesa es para todos o para ninguno. Por lo tanto, ¿sobre quién reinamos? Sobre todos aquellos inconversos que han escapado con vida de la gran tribulación y entran directamente a formar parte de una etapa idílica de la historia, una etapa realmente extraordinaria, que en los capítulos que les di del libro de Isaías se describe de una forma maravillosa. Vamos a ir directamente ya al libro de Isaías, en este caso al capítulo 11, por favor, Isaías, el capítulo 11, a partir del versículo 6, vamos a leer una descripción muy interesante acerca de este periodo que lo llamamos el milenio, donde Cristo, el Señor, reina. Todo el capítulo 11, o prácticamente, sí, todo el capítulo 11 del profeta Isaías nos habla acerca del reinado del Mesías. Sabemos que el Mesías estaba escrito en el mismo libro, está escrito en el mismo libro de Isaías, que vendría una primera vez como siervo sufriente a sufrir, a morir, a pagar el precio de nuestra redención. Isaías capítulo 53 nos lo describe con una exactitud maravillosa, 800 años antes de su nacimiento. Pero el capítulo 11 nos describe su reinado. Sabemos que Cristo en su primera venida no reinó, aunque en algunas ocasiones quisieron hacerlo rey, pero Él no vino a reinar. Él vino a lo que vino en su primera venida, pero en su segunda venida, su retorno, en su parousia, vendrá a reinar. Y en el capítulo 11, a partir del versículo 6 dice: morará el lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Algunos interpretan que estos animales que se mencionan aquí, el cordero, el lobo, el leopardo, el cabrito, etcétera, el becerro, se refieren a naciones. Bueno,
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Sigo versículo 14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Secará el Señor la lengua del mar de Egipto, es decir, el río Nilo, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Fíjate. Habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Aquí se nos están dando datos muy interesantes acerca de lo que va a ocurrir en esta etapa de la historia que le llamamos, la conocemos con el nombre de el milenio. En cierto sentido, si tuviéramos que poner un ejemplo bíblico de cómo será la era milenaria, se va a parecer mucho a los tiempos de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde los leones, por ejemplo, no eran carnívoros, sino eran herbívoros, cosa que vuelve a ocurrir, donde no había maldad, todo era santidad, todo era armonía, perfección, todo era maravilloso, y donde el Señor Jesucristo estará reinando sobre la tierra. Entonces, al no estar Satanás suelto, al no haber esa posibilidad de pecar, al no haber esa posibilidad de ser tentado por Satanás porque está atado, hay una buena conducta, hay, digamos, un ambiente idílico, hay un ambiente extraordinario y maravilloso sobre toda la tierra, pero no porque hayan nacido de nuevo las personas sobre las cuales estamos reinando, sino porque no están bajo la influencia directa de Satanás. Pero hemos leído esta noche que cuando Satanás al final del milenio sea suelto otra vez por un poco de tiempo, otra vez intentan hacer guerra contra los santos y contra el mismísimo Señor Jesucristo. Después lo vamos a volver a leer otra vez. Pero os dais cuenta la descripción que se nos da aquí. No hay maldad, no hay violencia, no hay agresividad, sino todo vuelve otra vez a la armonía y a la perfección de los tiempos del jardín del Edén antes del pecado, antes de la desobediencia. En el mismo libro de Isaías, un poquito más adelante, en el capítulo 65, Isaías capítulo 65, versículo 17, nos dice cosas muy interesantes acerca de estos tiempos. Estamos en Isaías 65 a partir del verso 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Fíjense, la longevidad vuelve otra vez a ser parecida a los primeros tiempos de la creación, cuando la gente vivía tanto. Y el pecador, luego hay pecadores en el milenio, ¿se dan cuenta? Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son
linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja, como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Eso parece como que siempre va a ser igual, ¿eh? Ya Dios maldijo a la serpiente, que sobre su vientre se arrastraría y comería del polvo de la tierra, y eso sigue igual. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Y esto lo firma el Señor. Entonces Isaías es un profeta tremendo que describe la vida del Señor Jesucristo en su primera venida y su reinado de una forma extraordinaria, como ningún otro profeta lo hace en toda la Biblia. Y todas estas cosas, todos estos textos y información que estamos leyendo nos da más evidencia de que el tiempo del milenio va a ser un tiempo realmente extraordinario, un tiempo precioso en el que por fin el Señor Jesucristo ocupará el lugar que le corresponde, su trono, ejercerá justicia a las naciones. Pero hay un detalle muy interesante que leía hoy y que me gustaría que lo leyéramos. En el libro de Zacarías, para que veáis cómo habrá muchas personas, hemos leído ahora la palabra pecadores, pero cómo va a haber naciones enteras que han sobrevivido a las matanzas, a las guerras, a las epidemias de la gran tribulación. Y miren lo que dice Zacarías capítulo 14, del versículo 16 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Dios. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Es decir, estamos viendo cómo naciones enteras tendrán que subir todos los años a Jerusalén a adorar al Rey y a celebrar, específicamente dice aquí, la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que le recordaba y le recuerda en la actualidad todavía al pueblo de Israel su tiempo de peregrinación en el desierto. Cuando salieron de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, ellos estuvieron acampando en tiendas de campaña durante muchísimo tiempo, y para que no olviden el estilo, el modelo de vida que vivieron durante mucho tiempo, celebran todos los años, entre aproximadamente el mes de septiembre y octubre, una fiesta que se llama Sukkot. Nosotros la conocemos como la fiesta de los tabernáculos, donde construyen pequeñas tienditas, pequeñas cabañas, y de esa manera recuerdan como familia la peregrinación de sus antepasados por el desierto. Bueno, pues a esa fiesta dice la Biblia que todos los años las naciones que hayan sobrevivido tendrán que subir a Jerusalén. Y si no quieren subir, pues dice la Biblia que ese año sobre ese país, sobre esa nación, no mandará el Señor la lluvia. Entonces vemos que en ciertos sentidos como que sigue la vida, pero con unas características muy interesantes. Satanás está atado, el Señor Jesucristo está reinando, los cristianos estamos reinando juntamente con Cristo, la sede de gobierno del Señor será la ciudad de Jerusalén, no habrá animales que ataquen y se maten los unos a los otros, la longevidad de la gente será tremenda, porque claro, si esto es literal, si el milenio digamos que son 1000 años literales, nosotros ya tenemos un cuerpo glorificado, porque ya hemos o resucitado con Cristo, o fuimos parte del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, ya nuestro cuerpo no es el que tuvimos cuando estábamos en esta tierra, antes de ser arrebatados, ¿no? O resucitados. Pero lo que está bien claro es que el Señor hará el milagro de que incluso aquellos pecadores que sobrevivieron al milenio, a la gran tribulación,
puedan vivir y experimentar la era milenaria, ¿no? Entonces será un tiempo muy interesante. No hay mucha información sobre este periodo de la historia, pero lo que está bien claro es que será un tiempo extraordinario, que está en la Biblia, y si está en la Biblia es porque el Señor quiere que sepamos que esa etapa es una etapa real, es una etapa verdadera, no es algo simbólico, algo que se puso ahí como una especie de relleno, sino que verdaderamente es una etapa que va a existir. Y bueno, por eso dicen algunos que si la Biblia, desde el principio, en el libro de Génesis, relata la creación en una etapa de 6 días y al séptimo reposó, por eso algunos llegan a la conclusión de que en cierto sentido es como la Biblia es la historia de 6.000 años de la humanidad, y el séptimo día o el séptimo año, esos 1.000 años, es la etapa que ocupa el milenio. Tenemos 4.000 años antes de Cristo, 2.000 años después de Cristo, y faltaría esos 1.000 años, que es el milenio que se lleva a cabo después del periodo de la gran tribulación. Ahora, hemos visto que hay nacimientos, hemos visto que hay muerte de pecadores, hemos visto que la gente siembra, hemos visto que la gente compra, hemos visto que la gente edifica. Estamos viendo que aparentemente sigue la vida, entre comillas, de una forma normal, pero con los datos que tenemos, nosotros sabemos que es la etapa en la que todas las naciones tendrán que reconocer el señorío y el reinado del Señor Jesucristo. Ahora, no es un tiempo eterno, es un tiempo que tiene un fin, 1.000 años. Volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, para que veamos qué es lo que ocurre cuando termina esta etapa de la historia tan extraordinaria. Nos paramos en el versículo 10 de Apocalipsis 20. Pero ¿qué ocurre cuando termina la etapa del milenio? Versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro les fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego, donde dice el versículo 10 que fue arrojado la bestia, es decir, el anticristo, y el falso profeta también, y Satanás, ¿vale? Entonces, después del milenio se produce una segunda resurrección. La pregunta es: ¿de quién o de quiénes? Pues de todos aquellos inconversos a lo largo de la historia que aún no han resucitado. Ya se produjo una primera resurrección, ¿sí o no? Juntamente con los arrebatados de la iglesia se produce la primera resurrección, 1 Corintios capítulo 15, ¿vale? El rapto, la primera resurrección, pero todavía quedan millones de personas que murieron a lo largo de la historia, y los que murieron durante la gran tribulación también, que no han resucitado. Al final del milenio se produce el juicio ante el gran trono blanco. Los libros son abiertos, especialmente el libro de la vida, se produce el juicio y automáticamente todas aquellas personas que no se encuentran inscritos en esos libros, en el libro de la vida, dice que son arrojados, son lanzados al lago de fuego y azufre, que es lo que nosotros llamamos el infierno, la condenación eterna, de la cual ya no hay ninguna posibilidad de escapar. Algunos consideran que es muy fuerte esto del infierno, y por eso algunos ya ni lo quieren tocar, ni lo predican, ni lo mencionan, pero es tan bíblico como el cielo. Los capítulos 21 y 22, que son los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis, nos describe la nueva Jerusalén, que no es la nueva Jerusalén sobre la cual va a estar reinando 1000 años el Señor Jesucristo. Esto quiero que quede bien claro. El Señor Jesucristo está reinando en esta tierra durante el milenio. Termina el milenio, se produce la segunda resurrección, el juicio ante el gran trono blanco, y a continuación
entraría la etapa de la Nueva Jerusalén, esa ciudad maravillosa que la Biblia describe con 12 puertas de perla, con los cimientos de diferentes materiales, etcétera, etcétera. Esa todavía está, digamos, sin estrenar. La Nueva Jerusalén todavía está sin estrenar. Ese es el regalo final de novio a su amada, a su iglesia, a su pueblo, ¿vale? Entonces, el reinado de Cristo es en la ciudad de Jerusalén para el mundo entero. Las naciones tienen que subir a Jerusalén, pero el Señor Jesucristo tiene su trono, su sede de gobierno en la Jerusalén terrenal, que cuando Él viene, pueden repasar el capítulo 14 de Zacarías, cuando Él viene, la ciudad queda totalmente sacudida, porque la Biblia nos dice que se produce un terremoto tremendo, se hace un valle gigantesco, salen del interior de la ciudad de Jerusalén aguas vivas que entran en el Mar Muerto, otras que van hacia el Mediterráneo. El Mar Muerto se convierte en un mar con una vida extraordinaria, peces y una vida abundante comienzan a aparecer. Es decir, la ciudad actual que conocemos y que hemos visitado muchas veces de Jerusalén no se va a parecer en lo más mínimo a la Jerusalén sobre la cual Cristo va a reinar. Sí, la ciudad va a cambiar bastante. Incluso en el libro de Ezequiel, ustedes pueden leer la información que el Señor le da al profeta Ezequiel sobre el templo. No el templo que quieren construir los judíos, que sería el tercero. El primero, ¿quién lo construyó? Salomón. No, el primer templo, el tabernáculo fue Moisés. El primer templo lo construyó Salomón. Ese quedó destruido. Y cuando vuelven del cautiverio se vuelve a reconstruir un segundo templo. ¿En los tiempos de quién? Era de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, perfecto. Volvió a ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 de la era cristiana hasta hoy, allí no hay templo. Pero la Biblia habla de un tercer templo, que va a ser profanado por el anticristo, donde él va a poner la famosa imagen de la bestia, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Ese templo va a ser profanado y probablemente hasta destruido. Pero el templo al cual van a tener que subir todas las naciones para celebrar la fiesta de los tabernáculos y para adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, va a ser un templo gigantesco, que según los datos y las medidas que nos da en el libro de Ezequiel, abarcará toda la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo que muchos no saben. Las medidas que nos da el profeta Ezequiel no es las medidas de un templo chiquitito solamente en la explanada de las mezquitas o en el antiguo Monte Moriah. No, no, no. Yo les voy a enseñar, recuérdenmelo, en la próxima clase, unos planos donde ustedes pueden comprobar las medidas de ese templo futuro del milenio, y es un templo que abarca toda la ciudad de Jerusalén y mucho más. Solo lo vais a ver, Dios mediante, el próximo día. Va a ser muy interesante porque lo que vais a ver seguramente nunca lo ha visto muchísima gente, porque es una información que últimamente yo he traído de Jerusalén, y unos datos y unos libros y unos mapas, y ustedes van a quedarse asombrados de las medidas inmensas de semejante templo. Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué es lo que hace Satanás después de 1000 años de haber estado atado? Ha cambiado, ha reflexionado, se ha arrepentido, ha dicho, bueno, vamos a cambiar la actitud, vamos a pedir perdón. ¿A qué sale? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, al mundo entero. Menciona fundamentalmente a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y fíjate, subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que no es otra que Jerusalén, pero Dios manda fuego del cielo y los consumió absolutamente a todos. Fíjate cómo todavía Satanás tiene ganas de seguir haciendo daño. Satanás todavía quiere seguir engañando, después de haber estado 1000 años atado, después de haber visto que el Señor ha cumplido todo, que el anticristo ha sido destruido, que el falso profeta ya no existe, que él mismo está totalmente ya acabado, vuelve otra vez a lo mismo. La pregunta es, ¿y para qué lo suelta el Señor después de 1000 años? ¿Por qué no destruirlo ya de una vez y acabar con este personaje ya de una vez por todas? Bueno, yo creo, mi opinión particular es que es una forma de demostrarle al hombre que si no hay una verdadera conversión, por muy atado que haya estado Satanás por 1000 años, si el corazón del hombre no ha sido regenerado y transformado por el poder de Dios, el hombre vuelve otra vez a dejarse arrastrar y seducir por Satanás. Es como una forma de demostrarles a los inconversos
que ustedes, si no aceptan al Señor Jesucristo y lo hacen su Señor y su Salvador, en el momento en el que Satanás os vuelve otra vez a engañar, a seducir, a tentar, etcétera, etcétera, vuelven otra vez a picar el cebo y vuelven otra vez a las andadas, porque no habéis nacido de nuevo, vuestro corazón no ha sido regenerado por el Señor Jesucristo. A mí en la iglesia que yo estaba me enseñaron que esa parte del milenio, una de las cosas que quería Dios mostrar era que aunque el diablo estuviera atado, el pecado mora en nosotros y que no es culpa de un tercero, no es culpa del diablo, sino que nosotros somos los pecadores y que el único que nos puede salvar es eso. Es decir, cuando la persona peca, digamos que hay un agente exterior, pero también hay un agente interior, que la Biblia lo llama pecado, y ese pecado en el momento en el que le das lugar, te vuelve a atrapar. Has estado 1000 años viendo a Cristo, has tenido que subir a Jerusalén a adorar al Señor, has visto cómo todo se ha cumplido, has visto cómo ha quedado la tierra devastada, con guerras, con terremotos, con todo tipo de calamidades, pero como que no es suficiente para que el hombre proceda al arrepentimiento y de esa manera pues pida perdón y de esa manera su vida pueda ser cambiada y transformada. Yo doy gracias al Señor por toda la información que nos da la Biblia, porque la Biblia, sobre todo estas profecías de Ezequiel, de Daniel, de Apocalipsis, etcétera, etcétera, yo quiero dejar bien clara una cosa. No se han escrito estas cosas para asustar. No se han escrito estas profecías y están registradas en la Biblia para confundir, sino todo lo contrario. 3/4 partes del material que tenemos en la Biblia es material profético y el Señor nos lo ha dado como un regalo maravilloso para que no vivamos más tiempo en la ignorancia, para que sepamos cómo actuar en cada momento de la historia. Ahora tenemos que hacer una pequeña referencia a esta plaga, a esta especie de pandemia que tiene a todo el mundo asustado. Pero la Biblia dice que no tenemos que sorprendernos. Literalmente lo dice en una de las cartas del apóstol Pedro: hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque nosotros sabemos que todas estas cosas forman parte de las señales proféticas de los últimos tiempos. Claro, estamos acostumbrados a ver terremotos, estamos acostumbrados a ver volcanes, pero no estamos acostumbrados a ver plagas, y menos de esta envergadura. Pero en estos tiempos, los creyentes, yo creo que no tenemos que hablar todo el santo día de las preocupaciones y de los temores de la gente del mundo. Es verdad que hay un virus, es verdad que hay gente infectada, es verdad que hay gente que ha muerto, pero nuestro tema de conversación no es ese. Tú pones la televisión, pones la radio, vas a una cafetería, vas a pasear y todo el mundo hay un monotema. Todo el mundo habla del coronavirus. No hay otro tema de conversación. Y yo me niego. Yo me rebelo rotundamente contra eso. ¿Por qué? Porque nuestro tema de conversación no tiene por qué ser ese. ¿Tocamos el tema? Lo tocamos. Pero la Biblia dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, alabando y cantando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Todopoderoso por todas las cosas que nos ha dado. Es decir, nuestro tema de conversación, sobre todo en esta época, es diferente. Y sobre todo, hermano, aprovechar estos tiempos, estas señales, para decirle al mundo, señores, esto es lo que nosotros hemos creído por miles de años y que ahora ustedes lo están viviendo en carne propia, pero que para nosotros es normal. Y os digo algo más. No sé cuántos de ustedes saben lo que va a ocurrir este año, el día 14 de mayo. El día 14 de mayo fue cuando el Estado de Israel, digamos, nació en 1948. Pues este año, el Papa Francisco, el 14 de mayo, va a reunir a un montón de líderes de naciones y sobre todo de líderes espirituales y religiosos para firmar una especie de declaración de la nueva religión en el nuevo orden mundial que se avecina. Promovido por Roma, promovido por la Iglesia Católica, promovido por el Papa, vamos abocados a la creación de una nueva religión de carácter universal para un nuevo orden mundial. Esto va a ser este año. Nunca en la historia se ha dado este paso. Este año estamos a punto de ver algo impresionante, de ver cómo se pretende aglutinar a las religiones. Incluso ya se está hablando de hacer un tipo de Biblia donde se quiten algunas palabras que pueden ser ofensivas, como sangre, como pecado, como lago de fuego, etc. Incluso incluir el nombre Alá
para de esa manera también un poco agradar a los musulmanes y que cuando ellos lean la Biblia pues vean que su Dios aparece en la Biblia, porque al fin y al cabo Alá, Dios, Jehová, Yahvé es el mismo. Fíjense, ¿a dónde se está dirigiendo el planeta Tierra? ¿Hacia dónde va la humanidad? Hacia el nuevo orden mundial, dirigido por el anticristo, y hacia una especie de sincretismo religioso, de potaje religioso, donde el falso profeta estará ahí llevando las riendas, y por eso vemos que la Iglesia Católica va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque tiene poder, porque tiene autoridad, y porque es como una especie de loba herida a la cual le han quitado sus cachorritos y está tratando de volver a recuperar su poderío y su señorío sobre todas las naciones de la tierra. Así que estemos atentos, velar y orar, porque la Biblia nos enseña que los tiempos se acortan, y por eso, como nunca antes, los cristianos, los pastores, los predicadores, tienen que empaparse de estas cosas, tienen que enseñarle a la iglesia cómo comportarse. Y hermanos, hoy es día, recuérdenme el día, 10 de marzo de 2020. Yo no sé cuándo verán las personas que están en sus casas, en sus países, este vídeo. En este momento aquí en las Islas Canarias son las 19:48. En este momento, con la fecha que les he dado, hay un país llamado Italia con 60 millones de habitantes, del cual no puede salir nadie y nadie puede entrar. Un país totalmente hermético. Estamos en contacto con algunos pastores. Hoy volví a hablar con otro pastor también de Milán y me decía que es tremendo lo que la gente está viviendo allí. Cantidad de iglesias, cientos, tal vez miles de iglesias cerradas, donde no se pueden congregar porque un grupo de más de 4 personas está totalmente prohibido, donde el pastor Antonio Panocchia, un pastor amigo nuestro de Milán, tiene que firmar un documento oficial para pedir permiso para poder salir de su casa para ir a comprar comida a un supermercado si es que la encuentra. Es decir, en cuestión de 2 o 3 semanas, el mundo ha cambiado completamente. La economía está entrando en un periodo de recesión tremendo. Miles de turistas que tenían ya sus reservas para Semana Santa y para otras épocas del año probablemente no puedan viajar. Muchas personas están perdiendo su puesto de trabajo. Hay aeropuertos, ciudades, colegios, universidades, ciudades enteras totalmente vacías. Es decir, parece algo apocalíptico, pero precisamente el último libro de la Biblia se llama el Apocalipsis. Y mira tú por dónde, y quiero ir terminando la clase de hoy diciendo que si nosotros comenzáramos a leer la Biblia desde el principio, desde el libro del Génesis, o si elegimos comenzar a leer el Nuevo Testamento empezando por Mateo, sea como sea, al final de la Biblia nos encontraríamos, entre comillas, digo casualmente, con el libro del Apocalipsis, como diciéndonos el Señor, al final de haber leído todo, recuerda lo que se profetiza, lo que se escribe, lo que se escribió en el libro del Apocalipsis, para recordar que lo que va a ocurrir, yo te lo estoy diciendo de antemano, para que aquellas cosas no te sorprendan y no te vengan a ti las cosas como ladrón en la noche. ¿Por qué dice la Biblia velad? ¿Por qué dice la Biblia orad? ¿Por qué le dijo, por ejemplo, a los cristianos del primer siglo, huid? Cuando veáis estas cosas, huid, no os quedéis en Jerusalén, sino salir corriendo. El que esté en el campo no se le ocurra entrar en casa a coger algo, porque como entres no vas a salir. Animo a los que están viendo este vídeo y los que nos están escuchando a que lean el capítulo 24 de Isaías. Es impresionante lo que Isaías nos dice, que en este momento, por ejemplo, nuestros hermanos que están viviendo en Italia, es como si fuera un capítulo escrito para ellos, porque ellos ya están viviendo muchas cosas que leemos en Isaías capítulo 24. Gloria a Dios que está el 25 y el 26. Hay una luz a la salida del túnel, hay un rayo de esperanza, pero el capítulo 24 de Isaías es tremendamente gráfico acerca de cosas que ya han comenzado a ocurrir. Así que se nos acercan los tiempos finales. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor porque Él está con nosotros y Él nos va a cuidar y Él nos va a proteger, y yo estoy convencido y yo confieso esto, no digo yo declaro, yo decreto, sino yo confieso la fe que tengo de que en estos últimos tiempos el Señor hará una diferencia entre aquellos que creemos y aquellos que se niegan a creer. Yo creo que el Señor va a hacer milagros
de todo tipo en los últimos tiempos a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, de tal manera que ni el pánico, ni el nerviosismo, ni el estrés, ni los nervios, ni la falta de paz tienen que apoderarse de nuestras conversaciones, ni de nuestras iglesias, ni de nuestra vida, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y dice ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es decir, no hay ni un solo día en el que la presencia del Señor no estará a nuestro lado. Así que confiamos en Él y seguiremos, Dios mediante, la próxima semana estudiando más cosas acerca de los acontecimientos finales. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos seguido. Gracias por haber estado con nosotros. Mandamos un saludo a todos los hermanos que nos siguen en directo desde Bélgica y otros hermanos que nos ven desde otras partes del mundo. Que el Señor les bendiga, les guarde. Oren mucho por toda esta situación que está ocurriendo, porque lo único que podemos hacer, que yo creo que sí o sí va a dar resultado, es la oración. No, lávate las manos, no beses, no abraces. Vale, son medidas, digamos, humanas, ¿no? De sentido común. Pero lo que sí o sí va a funcionar y no nos va a fallar es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que el Señor les bendiga. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos.